Voy a pasar a comentar un segundo. Voy a girar el tablero. Voy a pasar a comentar una variante que se juega contra el peón de rey, más precisamente contra la yuco piano o italiana. Consiste en responder con la española, la peón rey, peón rey. Entonces el blanco juega caballo F3 atacando el peón de rey. No. Entonces el negro juega caballo C6. Todo esto es muy conocido. No vamos a entrar en comentarios. Alfil C4. Bueno, acá es donde hay dos grandes, en realidad hay tres grandes posibilidades para el negro. Que son alfil C5, que es la más jugada, que específicamente no sé cómo se llama esa variante. Después viene caballo F6, que permite una posibilidad peligrosa del blanco, que es caballo G5, atacando en el punto F7. Eso es peligroso, no es perdedor, pero es peligroso. La otra es alfil E7. Esas son las tres grandes posibilidades que tiene el negro. Alfil E7 recibe el nombre de variante húngara, que consiste en jugar una apertura sólida, segura, pero no pasiva. El espíritu de la defensa húngara no es pasivo, sino jugar de contragolpe. Porque, por ejemplo, una virtud de alfil E7 es que controla el punto G5 para que no salte el caballo. Luego, el negro va a armar su juego y después va a buscar una ruptura, aunque no quieran creerlo, va a buscar la ruptura en el flanco de rey, preparándola, por supuesto, con la jugada F5. Pero eso vamos a verlo después cómo se hace. Voy a entrar en un detalle acá de por qué es peligroso jugar alfil C5. Porque, por ejemplo, hay algunos jugadores muy agresivos que pueden llegar a jugar el gambito Evans, que no digo que sea ganador, no es ganador en absoluto, pero no está refutado y es altamente peligroso, y la teoría moderna actualmente todavía no encuentra formas lógicas de refutar directamente ese gambito. Bueno, entonces volvemos a la otra posibilidad, que es alfil E7, controlando el salto caballo G5. Bueno, acá hay varias posibilidades. Una lógica es enroque. Entonces, caballo F6. Acá es donde el negro ya plantea un ataque sobre el punto E4. Hay varias formas de defenderlo. Vamos a ver algunas posibilidades interesantes. Por ejemplo, si el blanco defiende con torre. Eso no es malo, no es malo. Pero el negro podría responder con enroque, y si acá el blanco hace el plan propio de las italianas, se intenta transponer a los planes propios de la italiana, como la movida C3, por ejemplo, el negro, y grábense esto, por favor, grábense en esta posición particular con la torre en E1 y el alfil en C4 del blanco, el negro tiene esta buena posibilidad con la que ya quedaría con buena posición. ¿Por qué? Porque si el blanco toma, el negro jugaría D5, habría una fourchette, recuperaría su pieza, la torre tendría que retirarse y el negro, no es que hubiese ganado un peón, porque el blanco recuperaría el peón, pero sí, después de lo siguiente, hubiese ganado la pareja de alfiles y el blanco no podría liberar nunca su juego con la movida de 4, puesto que el negro tomaría el paso. ¿Se va entendiendo eso? El negro entonces obtendría pareja de alfiles y el blanco tendría serias dificultades para terminar su desarrollo. Veamos otras posibilidades a caballo E4 del negro. A caballo E4 del negro, una vez o varias veces me jugaron esta movida. Si mal no estoy equivocado, algún jugador de primera que yo conozco me jugó esto. Bueno, eso sí sería un error ya. Sería un error porque si bien no pierde material, no pierde material, pero después de la secuencia torre por caballo, primero que nada el negro tomaría el centro atacando la torre, ganaría un tiempo tomando el centro, atacando la torre se retiraría, y ahora esta simple movida de desarrollo
que pone el dedo en la llaga de que la columna está abierta, de que el negro termina su desarrollo, de que dispone el centro de peones, el blanco ya no puede evitar que se doblen los peones del enroque con ataque ya fuerte por la columna y por el flanco de rey a favor del negro. Sería, por ejemplo, ya obligatoria D3 del blanco, puesto que si, por ejemplo, D4 vendría esta movida ganando pieza. Eso está claro, una cosa instructiva nada más. Entonces volvamos a D3. El blanco tiene que tomar ya para destrozar la cobertura de peones y la movida instructiva acá de cómo se continúa el ataque es esta movida. Yo me acuerdo que todo esto yo lo jugué alguna vez con el hermano de Jorge Chipi Vera, Luis Toti Vera, a quien era un jugador muy talentoso y varias veces le gané de esta manera. Ya sea que tome o no tome el negro, supongamos que el blanco, perdón, ya sea que tome, por ejemplo, la dama se ubicaría en ataque, el rey se retiraría y después de una movida como esta, sencillamente el ataque sería muy fuerte. Por ejemplo, se toca en F2, la dama de blanca defendería y después del pasaje de torre, el ataque sería muy poderoso. O incluso, creo que no hace falta el ataque. Sí, podría ser el pasaje de torre y después pasar la torre por H6 o por F8 y el ataque blanco sería muy poderoso. No, eso está claro. Eso como cosa instructiva nada más. Volviendo a la partida en sí misma. Eso es si el blanco juega débil. Volviendo acá, entonces, la forma más ortodoxa y la correcta, la que los maestros utilizan actualmente para defender el peón de D4 que está atacado, es D3, que ya la mayoría de los jugadores conocen. Lo más probable es que el jugador promedio conozca esa. Entonces, el negro se enroca, el blanco hace esta, que es la más común. Un detalle, si el blanco hace esto, no le crearía ningún problema al negro. El negro podría continuar, por ejemplo, con D6 y después seguiría una movida como alfil E6, por ejemplo, que aunque doblaría peones, si el blanco toma, el peón iría hacia el centro y abriría la columna F y también el negro no tendría ningún problema. De ahí que se acostumbre a jugar C3. Entonces D6, lo usual acá es jugar caballo BD2 con el plan típico propio de la Ruy López, que es jugar torre E1 para caballo F1 y caballo G3. Eso actualmente todos lo conocen también, eso todos lo conocen, ¿no? Y yo propongo acá para el negro el siguiente plan que yo investigué con mi cabeza y que es producto de los maestros también lo juegan, otros maestros, que es el siguiente. Rey H8 con idea de desclavar el peón para después promover un caballo G8 y atacar con F5, alguna vez se jugó y le vi hacer tablas nada más y nada menos que a Joaquín Rodrigo Jiménez, el jugador de posadas, de Misiones, no de Posadas, el jugador argentino de Misiones. Le vi hacerle tablas con Rey H8 al gran maestro uruguayo Dante Rodríguez, pero tiene una refutación, que es caballo G5 atacando acá y a dama E8. Después de esto debe estar mejor el blanco. Eso es teoría también. Esa ocasión la desperdició el gran maestro uruguayo que no refutó adecuadamente el Rey H8 de Joaquín Rodrigo, de Joaquín Jiménez. Entonces, la mejor forma de continuar el plan es H6, que evita caballo G5. Entonces, siguiendo el curso lógico de los acontecimientos, el blanco debería jugar esta, y ahí viene el sentido también de H6, esta movida. Así, caballo H7. ¿Con qué idea? La jugada es jugar Rey H8, desclavando el peón, para dar movilidad al peón F y ya atacar con todo por el flanco de rey. Y abrir la columna. Es un plan agresivo como en una India de rey. Y acá sigamos un concepto. Los maestros argentinos hablan de lo que ellos llaman la flecha estratégica. ¿Qué es la flecha estratégica? La estructura de peones es lo que indica la flecha estratégica. ¿Hacia dónde apunta la estructura de peones? La estructura de peones del negro, en este caso D6, E5, apunta hacia el flanco de rey. Y esa es la flecha estratégica.
Los maestros argentinos le dicen a sus alumnos, siguen la flecha estratégica. Entonces, indicas la flecha estratégica, atacar por el flanco de rey. Volvamos acá. Entonces, caballo F1, entonces rey H8, ahora caballo G3 y ahora F5. E por F5, alfil por F5, caballo por F5, torre por F5. Y no es que el blanco, no es que el negro esté ganado acá. No es que el negro esté ganado, sino que amenaza caballo G5 con iniciativa contra el enroque y después buscar la forma de jugar alfil G5, dama F6 y torre F8 con iniciativa contra el enroque. Repito, el negro no está ganado, sino que tiene iniciativa. En otro video vamos a ver más alternativas de la apertura húngara.